Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Qué gozo poder compartir juntos la palabra de Dios. Este es el día 158. Qué bendición poder compartir juntos estos tiempos donde podemos escudriñar la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estudiar hoy está titulado Bondad. Steve Jorgen escribió un libro llamado Conspiration of Kindness, la conspiración de bondad. Empezó una iglesia en Cincinnati, Ohio, que creció rápidamente hasta llegar a una asistencia dominical media de 7,500 personas. Su lema es: las cosas pequeñas hechas con gran amor están cambiando al mundo. Se dedican a hacer actos de bondad aleatorios como pagar el café de un extraño o escribir una nota de agradecimiento al empleado de una tienda. Ellos han descubierto el poder de la bondad para llevar a efecto el cambio positivo, tanto en sus vidas como en las de la gente a su alrededor, al mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Cuando la bondad se expresa, se desarrollan relaciones saludables. Los vínculos comunitarios se alimentan y la gente se siente inspirada a ser bondadosa. Vamos a leer el primer texto bíblico de este devocional, que lo encontramos en Salmos capítulo 70, versículos del 1 al 5. Recuerden que lo leemos en la PDT. No tardes en venir. Al director, canción de David para conmemorar. Primer versículo. Dios mío, apresúrate a rescatarme, Señor. Ven pronto a ayudarme. Que los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados, que los que me desean el mal se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados, pero los que buscan tu ayuda encuentren la felicidad. Que todos los que te aman puedan decir: qué grande es Dios. Dios mío, ven pronto y ayúdame, que soy pobre y humilde. Señor, tú eres quien me salva y me protege. Por favor, no tardes en venir. Primer punto, confía en la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Cualquiera que sean tus necesidades hoy, puedes clamarle a Él y Él será tu socorro y tu libertador. David ora diciendo: apresúrate, oh Dios, rescátame, apresúrate a socorrerme. Lo leímos en el versículo 1 y prosigue diciendo: yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. En su clamor recuerda la bondad de Dios para con él en el pasado. Al volver a leer este pasaje en mi Biblia y al ver las peticiones de ayuda que he escrito en los márgenes a lo largo de los años, oro así: muchísimas gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Hoy clamo a ti. Vamos a hacer una petición personal en este momento. Clama pidiendo ayuda y socorro en cualquiera que sea tu necesidad. Señor, yo clamo pidiendo tu ayuda para que renueves mi mente, para que renueves mi corazón, para que me hagas entender las cosas que están en tu reino y que opere Cristo desde mi vida, desde mi interior, desde mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo texto que vamos a leer lo encontramos en Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 26. Pedro sana a un paralítico. Un día a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro les dijo: míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombraron por lo que les había pasado.
Pedro le habla a la gente. En el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: Israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados. Le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano, gracias a la fe que Jesús nos dio. Hermanos míos, yo sé que ustedes le hicieron todo esto a Jesús, porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas, que su Mesías iba a sufrir. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces, el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Pero Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo, cuando habló a través de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos y será como yo. Ustedes deben obedecerlo en todo lo que les diga. Si alguien no obedece a ese profeta, tendrá que morir separado de su pueblo. Samuel y todos los profetas que vinieron después de él hablaron sobre estos días. Ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al apartar a cada uno de su maldad. Cada vez que leo esta palabra, se me eriza la piel, viendo el poder de Dios manifestado y cómo Pedro, con el poder del Espíritu Santo, pudo proclamar el mensaje del reino. El segundo punto es: actúa bondadosamente con los necesitados. Un acto de bondad puede transformar el día de una persona o incluso su vida. Como dice el dicho: sé bondadoso, pues todo aquel con el que te cruzas está luchando una dura batalla. La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5:22. En este pasaje vemos lo que luego sería escrito como un acto de bondad en Hechos capítulo 4:9, realizado por Pedro y Juan justo después de ser llenos del Espíritu Santo. Lo vimos aquí en los primeros versículos del capítulo 3. Aquel acto de bondad desencadenó una serie de formidables eventos, los cuales quizás se podían describir mejor como evangelización poderosa. Llevaron a un asombro crecimiento de la iglesia que fue parte del principio de una explosión que llegó a cambiar el mundo entero. Si se nos pidiera empezar una nueva iglesia, dudo que lo hubiéramos hecho de la manera que ellos lo hicieron. No tenían un edificio físico, ni dinero, ni recursos. Empezó con un puñado de pescadores y cobradores de impuestos y, entre otras cosas, un montón de gente hablando en lenguas. Aún así, la iglesia nació a la vida y tuvo un crecimiento pasmoso. La gente de fuera se sentía atraída por lo que veía que sucedía dentro. Le atraía el puro y concentrado poder de Dios desatado por medio de aquel acto de bondad. Aquellos dos hombres iban de camino a un servicio vespertino cuando vieron a una persona en gran necesidad que mendigaba su ayuda. Era el tipo de persona que podemos encontrarnos en uno de los pocos lugares donde se espera recibir algún acto de bondad. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Lo leímos en el versículo 2. Aunque la puerta fuera llamada Hermosa, lo que ellos vieron no fue lo que el mundo ve como hermoso. Era un hombre discapacitado desde nacimiento que estaba mendigando.
Sus corazones no se hundieron al ver el contraste, sino que su fe se alzó e hicieron algo. Lo sanaron. Vieron a alguien necesitado y reconocieron la belleza interior de todo ser humano. No tenían dinero, pero Pedro señaló: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay un gran poder en el nombre de Jesús. Para la mentalidad hebrea, el nombre de una persona revela su carácter. No se trata de una fórmula mágica ni de una etiqueta al final de una oración. Aquella era la diferencia entre el ministerio de Jesús y el de sus discípulos. Jesús sanaba por su propia autoridad, mientras que los discípulos lo hicieron en su nombre. De la misma manera, nosotros dependemos de Él. En nuestra debilidad, tú y yo podemos continuar ejerciendo su ministerio en su poder y en su nombre. Aquel hombre no solo fue sanado, porque dice, de un salto se puso de pie y comenzó a caminar alabando a Dios. Dice en el versículo 8. Mucha gente también se convirtió. Aquel único acto de bondad tuvo un efecto asombroso. La gente se llenó de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Cuando el lisiado corrió hacia ellos, la demostración del poder de Dios fue acompañada por la proclamación del Evangelio. Tuvieron la oportunidad de hablar de Jesús, de su muerte y resurrección, así como la necesidad de tener fe. Lo vimos en el versículo 14 al 16. Nuestra predicación debe estar siempre centrada en Jesús. El segundo sermón de Pedro, como el primero, estaba centrado completamente en Jesús. Empieza diciendo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro no quiere que la gente se centre en él, sino que se centre en Jesús. Todo su discurso trata de quién es el siervo. Versículo 13. El siervo de Dios, el santo y justo, autor de la vida y profeta predicho por Moisés. Prosigue diciendo: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene por medio de Jesús lo ha sanado por completo. Verso 16. Pedro da la buena noticia acerca de Jesús, hablando del pecado, la cruz, la resurrección y la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. Les asegura que la promesa de Dios es la de perdonar sus pecados y restaurar su relación con Él. Y añade: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Los tiempos de renovación llegan cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Cuando estás agotado o desgastado, puedes ser renovado al pasar tiempo con Dios. A veces necesitas aprender a separarte de las ocupaciones de la vida y pasar tiempo con Dios de la manera en que Jesús lo hizo. El Espíritu Santo, en su bondad, quiere darte ese tiempo de renovación. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque hay tanto poder en el nombre de Jesús. Oro para que hoy tenga la oportunidad de mostrar bondad a alguien y ayudarlo en el nombre de Jesús. También oro para que como iglesia tomemos tiempo para renovarnos cada día, descansar en ti y recobrar nuevas fuerzas y restauración de todo lo que esté dañado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a leer el tercer texto bíblico de este devocional de hoy, que lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 1 hasta capítulo 9 hasta el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 9 de segundo de Samuel. Si ya lo tienen, lean conmigo, por favor. Actitud de David hacia la familia de Saúl. David preguntó: ¿queda alguno de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en memoria de Jonatán? Los siervos de David mandaron llamar a un siervo llamado Siba de la familia de Saúl. El rey David le preguntó: ¿tú eres Siba? Y Siba dijo: sí, yo soy su siervo Siba. El rey dijo: ¿queda alguien más aquí en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Siba le dijo al rey David: Jonatán tiene un hijo que está tullido de ambos pies. El rey le preguntó a Siba: ¿y dónde está? Siba le respondió: en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David envió a sus oficiales a Lodebar para
buscar al hijo de Jonatán en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, fue a donde estaba David y se postró rostro en tierra frente a él. David le dijo: ¿Eres tú Mefiboset? Mefiboset le respondió: Sí, señor, a las órdenes de su majestad. David le dijo: No temas, yo quiero beneficiarte en memoria de tu papá Jonatán. Te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y siempre podrás sentarte a mi mesa. Mefiboset se inclinó ante David de nuevo y dijo: Yo no valgo más que un perro muerto, y sin embargo su majestad me trata con bondad. Entonces el rey David llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Le he dado a la familia de Saúl todo lo que le pertenecía al nieto de tu amo. Tú, tus hijos y tus siervos trabajarán la tierra de Mefiboset y guardarán las cosechas para que la familia de tu amo tenga comida en abundancia. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, siempre podrá sentarse a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba le dijo al rey David: Tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ordena. Así Mefiboset se sentaba a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo llamado Mica. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. En Jerusalén, tullido de ambos pies, Mefiboset se sentaba a la mesa del rey todos los días. Capítulo 10. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo, murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar. David pensó: como Nahás fue leal conmigo, yo seré leal con Hanún. Así que envió a sus funcionarios para expresar sus condolencias a Hanún por la muerte de su papá, y ellos fueron a la tierra de los amonitas. Pero los líderes amonitas le dijeron a su amo Hanún: ¿En verdad cree su majestad que David está honrando la memoria de su papá enviando a sus hombres a darle el pésame? David en realidad envió a sus hombres para espiar la ciudad y luego planear cómo combatirlo. Entonces Hanún envió a arrestar a los oficiales de David, hizo que les rasuraran media barba y que les quitaran la ropa de la cintura para abajo. Luego los envió de regreso. Cuando se le informó a David lo que había pasado, envió mensajeros para que encontraran a los oficiales, pues los hombres estaban avergonzados. El rey David les dijo: Esperen en Jericó hasta que les crezca la barba de nuevo y luego regresen. Al darse cuenta de que se habían convertido en enemigos de David, los amonitas contrataron sirios de Bet-Rehob y Sobá. Contrataron 20,000 soldados de infantería y al rey de Macá en 1,000 hombres y 12,000 más de Tob. Al enterarse David, envió a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas se alistaron para la batalla y avanzaron hacia la entrada de la ciudad. Los sirios de Sobá y Rehob y los hombres de Tob y Macá se colocaron aparte en campo abierto. Al verse como enemigos por el frente y por la retaguardia, Joab escogió a las mejores tropas israelitas y las formó para combatir a los sirios. Luego encargó los demás hombres a su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Joab le dijo a Abisai: Si los sirios son más fuertes que yo, ven en mi ayuda. Si son más fuertes que tú, yo iré en tu ayuda. Esfuérzate y luchemos con valentía por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga su voluntad. Entonces Joab y sus hombres atacaron a los sirios, quienes huyeron de ellos. Al ver que los sirios huían, los amonitas huyeron de Abisai y regresaron a su ciudad. Así Joab suspendió la batalla y regresó a Jerusalén. Al verse derrotados por Israel, los sirios se unieron y formaron un gran ejército. Hadad-Ezer envió mensajeros para que trajeran a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Helán bajo el mando de Sobac, el comandante del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todos los israelitas y juntos cruzaron el río Jordán rumbo a Helán. Al llegar, los sirios se prepararon para la batalla y atacaron, pero resultaron huyendo de los israelitas. David mató a 700 soldados de los carros y 40,000 soldados de infantería, y también mató a Sobac, comandante del ejército sirio. Al ver que los israelitas los habían derrotado, los reyes que servían a Hadad-Ezer pactaron la paz con Israel y se sometieron. Los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. Da y recibe bondad es el tercer punto. Dios tiene una provisión inagotable de bondad. David habla de la bondad de Dios. Tener un gesto de bondad con los demás es la manera en la que se expresa la bondad de Dios hacia ti.
David pregunta si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y después pregunta a Siba, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Versículo 3. Mefiboset tenía solamente 5 años cuando murió su padre y ahora tenía un joven hijo. Lo vimos en el versículo 12 del capítulo 9. David había reinado en Jerusalén durante al menos 7 años y probablemente Mefiboset tenía unos 20 años. La bondad de David que David muestra con Mefiboset es como la de Dios con nosotros. Nunca falla, no ha sido buscada y es ilimitada. Como en nuestro pasaje del Nuevo Testamento, se muestra una bondad especial hacia alguien que está discapacitado. David dice a Mefiboset, no temas, pues he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Después, David busca más oportunidades para mostrar bondad. Pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Nahás, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Tristemente, como sucede a veces, aquella bondad fue mal interpretada. Pero esto no debe desalentarnos. Es natural y es correcto querer mostrar bondad hacia los hijos de los padres que han sido especialmente buenos con nosotros. Mefiboset preguntó, ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Tenía una pobre imagen de sí mismo y al igual que muchos de nosotros estaba enfocado en sus imperfecciones. Pero Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Quiere que conozcamos y experimentemos su bondad sin límites. No te enfoques en lo que falla, tus pecados, faltas, debilidades y fallos. En Cristo, Dios te ha dado su santidad y quiere derramar en ti las riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como lo dice en Efesios 2:7. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por las riquezas de tus bondades conmigo. Gracias porque cada día demuestras tu bondad y soy testigo de tanta bondad y tanto amor. Ayúdame a estar siempre buscando oportunidades de mostrar bondad a aquellos que están necesitados. Ayúdame, Señor, aunque hay algunos que no la reciban. Ayúdame a seguir haciéndolo y mostrar tu bondad que se muestra sobre todos los hijos de los hombres. Quiero darte gracias, Señor, por tanta bondad y tanto amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, toma como referencia 2 de Samuel 10:1. Aquí los amonitas tuvieron sospechas y ofendieron a los hombres de David que trajeron mensajes de solidaridad. Habían vivido felizmente juntos hasta aquel momento, pero como resultado de sus acciones se libró una guerra y se perdieron vidas. Por supuesto, es importante ser sabio y tener discernimiento, pero nunca debemos ser cínicos. Es importante creer lo mejor acerca de las motivaciones de las personas. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas, para sus familias y para todo el que lo escuche y con los que ustedes lo compartan. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.